Hoy vamos a meternos en una historia que es, la verdad, sorprendente y bastante compleja. Una que nos muestra cómo la psicología en Argentina no nació precisamente en un aula universitaria, sino que fue forjada por el mismísimo Estado como una herramienta para construir la nación. Y para eso se apoyó en ideas muy controvertidas como la eugenesia y la llamada higiene mental. Y claro, todo este análisis nos lleva de frente a una pregunta central, una que estuvo en el aire durante todo ese periodo y que, si lo pensamos bien, sigue resonando hoy. ¿Cómo distinguimos cuando se busca el progreso de cuando se busca el control? Es una línea muy fina. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con una crisis nacional allá por principios del siglo XX. Después veremos qué soluciones científicas se propusieron. ¿Qué papel jugó la psicología en todo esto? ¿Cómo fueron cambiando estas ideas con el tiempo? Y al final, ¿qué legado nos dejaron? Ok, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Hay que imaginarse una Argentina que a comienzos del siglo XX estaba viviendo un cambio, masivo y totalmente desestabilizador. Pensemos que entre fines del siglo XIX y principios del XX, el país estaba en plena transformación, una transformación radical. Millones de inmigrantes llegaban de Europa, las ciudades crecían a un ritmo que daba vértigo, y claro, toda la estructura social tradicional se sentía amenazada. A todo este conjunto de tensiones le pusieron un nombre, la cuestión social. Pero ojo, para las élites de la época, esto no era un simple problema de políticas públicas. No, era una crisis existencial. Veían el hacinamiento, la pobreza, la delincuencia y los nuevos movimientos políticos como síntomas de una enfermedad que amenazaba el alma misma de la nación. Y acá está la clave de todo. Este miedo no se expresaba en términos sociales, sino biológicos. Intelectuales como el psiquiatra Arturo Ameghino no veían un problema de integración social sino una amenaza directa, biológica a la raza argentina. Así de fuerte. Y esto nos lleva a la gran metáfora de la época. Para ellos, la sociedad no era un contrato social, era un cuerpo vivo, un organismo. Y como cualquier cuerpo, podía infectarse, podía degenerar, podía enfermar. Así que los conflictos sociales no se veían como problemas políticos a debatir, sino como patologías que tenían que ser tratadas por médicos y científicos. Entonces, si la sociedad es un cuerpo enfermo, ¿cuál es la cura? Bueno, para muchos en ese momento la respuesta estaba en dos ciencias nuevas y que sonaban muy poderosas, la eugenesia y la higiene mental. A ver, la eugenesia en este contexto no era una teoría abstracta de un libro. Era un proyecto práctico, un plan de acción para perfeccionar la nación. La idea era tan simple como aterradora. Si se pueden crear mejores caballos, ¿por qué no se podrían crear mejores ciudadanos? Se trataba, ni más ni menos, que de gobernar la biología de la población para asegurar un futuro supuestamente superior. Y de la mano de la eugenesia surgió la higiene mental. Pero en Argentina tuvo un giro muy particular. No nació de un movimiento de pacientes que querían reformar los manicomios, como pasó en Estados Unidos. No, aquí nació dentro de los manicomios, liderada por psiquiatras que la veían como la herramienta perfecta para aplicar las ideas eugenésicas. Y esta diferencia es fundamental, ¿eh? Mientras que el movimiento estadounidense se enfocaba en el ambiente del paciente, en reformarlo, el argentino se obsesionó con la herencia biológica. El objetivo, entonces, no era tanto curar, sino identificar y segregar. Separar a los indeseables para evitar sobre todo que se reprodujeran. Y es justo acá donde una nueva disciplina entra en escena. Para poder llevar a cabo este gran proyecto de ingeniería social, el Estado necesitaba herramientas, y la psicología científica se presentó como el instrumento perfecto. La psicología que empezó a nacer en las universidades argentinas a principios del siglo XX no estaba tan interesada en la conciencia o en el autoconocimiento. Su objetivo era súper práctico: dar métodos científicos para medir, para clasificar y para intervenir sobre la población. Todo, absolutamente todo, al servicio del proyecto nacional. Y el concepto que lo justificaba todo era el de degeneración. Esta teoría decía que los problemas morales y sociales, como el crimen o el alcoholismo, no eran producto de las circunstancias, no, eran por una tara biológica que se heredaba y que encima se iba acumulando con el tiempo, amenazando con degradar a toda la raza. Era la justificación científica que necesitaban para intervenir. Y así, el plan se armó en 3 pasos que, para ellos, eran muy lógicos y metódicos. Primero, usar la psicología para identificar a los desviados. Segundo, clasificarlos en una especie de ranking de peligrosidad. Y tercero, intervenir. ¿Cómo? Educando a los que se podían salvar y aislando a los irrecuperables para que su mal no se siguiera propagando.
Pero bueno, las ideas no se quedan quietas. A lo largo de varias décadas, el enfoque empezó a cambiar, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Esta línea de tiempo nos muestra una evolución que es fascinante. El movimiento arranca súper arraigado en la eugenesia, pero con el paso del tiempo, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que empieza a aparecer el psicoanálisis. Y hay un cambio de lenguaje. La palabra higiene, que suena a limpieza, a purga, es reemplazada por salud, que ya sugiere un enfoque más integral, ¿no? Y el punto de quiebre fue este. Los horrores de la eugenesia nazi desacreditaron por completo las ideas de control racial. El foco del mundo cambió. Se empezó a entender que el bienestar mental dependía mucho menos de la biología heredada y mucho más del contexto social, de las experiencias de la infancia, de las relaciones con los demás. La psicoterapia empezó a ganarle terreno a la segregación. Y entonces, ¿qué nos queda de toda esta historia? ¿Cómo resuenan estas ideas hoy? La transformación de fondo fue esta. Se cambió el paradigma. Pasamos de un modelo de control colectivo, centrado en la raza, a un modelo de cuidado individual, centrado en la persona. Se dejó de ver los problemas como una falla biológica para empezar a entenderlos como una reacción a las circunstancias de la vida. Un cambio enorme. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Para reflexionar, aunque ya no usamos el lenguaje tan crudo de la eugenesia, la idea de crear una sociedad mejor o más sana sigue muy presente. ¿De qué manera esos ecos, ese deseo de control y de perfeccionamiento, sobreviven en nuestros debates actuales sobre bienestar, sobre productividad, sobre qué es normal? La historia nos muestra que la línea entre ayudar y controlar siempre ha sido peligrosamente delgada.